Estamos a dos días de que se cumpla un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, esta ya que le han llamado la guerra de agresión rusa. Pues, que al principio el mundo no le veía ningún tipo de sentido, pero ya estamos metidos un año en este asunto. Las repercusiones se han sentido en todo el planeta y pues estando a un año justo es pertinente, creo, pues, hacer una especie de corte de caja, no ver dónde demonios estamos parados, si pinta más para más largos, si ya casi, pues qué pex, ¿sale? Entonces, para discutir este asunto está con nosotros el doctor Manuel Martínez Justo, él es internacionalista, Dios santo, y director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, y también está el doctor Joel Peña, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi y doctor en Administración Pública, además de ser maestro en Estudios Internacionales. Gracias a ambos por estar por acá. Tomas en deferencia, ¿no? Al doctor, mi estimado Joel, yo creo que por prioridades de edad. Una especie de resumecito. Ya estaba diciendo que hice un buen resumen acá, pero prefiero escucharlo de tu voz, de tu experiencia. Muy bien. O sea, porque al principio, de los primeros 3 meses de la guerra, pues sí nos lamentamos aquí diario hasta con sección y de, ay, ¿qué está pasando en Ucrania? Se va diluyendo, ¿no? Por simple naturalidad del ciclo de noticias. Entonces, ¿qué ha pasado desde que, pues pon tu mediados del año pasado? Bueno, en principio yo diría que nadie pensábamos que esta guerra durara el tiempo que ha durado. Sí, Ya ¿no? va a cumplir un año, ni tampoco habíamos calculado exactamente las repercusiones que iba a tener. ¿Y cuáles han sido las repercusiones? Bueno, a nivel internacional, una inflación muy alta, en gran parte derivado de esta guerra, pero por otro lado también, desde luego, agudizada por la pandemia. Segundo, con un incremento también de los precios de las materias primas. No hay que olvidar que tanto Rusia como Ucrania más o menos producen alrededor del 20, el 30% del maíz, del trigo y la cebada que se exporta. Más aparte, si le aumentamos también el hecho de que Rusia es uno de los países suministradores de energéticos a la Unión Europea, eso implicó también que no solo las materias primas, sino también los energéticos se dispararan. Así que, ¿qué perspectivas se ven? Bueno, una guerra que puede durar mucho tiempo, porque finalmente hay involucrados no solamente asuntos de índole político, sino también, desde luego, de carácter económico y un cambio, finalmente, en la hegemonía mundial. Ok. Joel, aquí se manejó mucho la versión de que Putin esperaba terminar con este asunto en 3 meses, ¿no? O sea, yo invado aquí a mis vecinos, están aquí como tragando camote, pero como que se encontró con mucha resistencia. O sea, al principio sí se habló de la subestimación. ¿Crees que todavía seguimos en ese punto? O sea, que Putin sigue como subestimando y creyendo que va a poderse quedar con el territorio que tiene ocupado ahorita. Bueno, pues son escenarios prospectivos, ¿no? Como bien dices, efectivamente, al inicio Putin creyó que la guerra, bueno, en realidad la agresión, porque es como está tipificado en el derecho internacional público, la agresión de Rusia a Ucrania iba a terminar muy rápido, pero vimos una contraofensiva ucraniana, la verdad, bastante buena, ¿no? Obviamente apoyado por Estados Unidos y por los países de Occidente, ¿no? Señalabas hace un momento que poco a poco se ha ido desdibujando el tema, pero yo creo que con el discurso de Putin del día de ayer, con la presencia de Biden en Ucrania, en Polonia, el discurso que acaba de dar hoy Putin ante, digamos, el poder legislativo de su país, pues va a llevar el tema nuevamente pues a las primeras planas. No es casualidad que lo hagan casi un año, ¿no? De que se por supuesto, parece hasta como la fiesta, ¿no? Como si conmemoraran algo positivo cuando, como bien dice el doctor, pues ha habido muchas pérdidas humanas, no solo de combatientes, sino también de personas civiles, lo cual también habla de violaciones graves contra el derecho internacional público, crímenes de lesa humanidad por parte de Putin, de sus altos funcionarios y del gobierno en general, ¿no? Entonces, yo creo que hay de dos sopas, como dicen. O la guerra termina por un acuerdo que lleguen las partes o va a extenderse en el tiempo y obviamente se va a recrudecer. Si nosotros tomamos en consideración el discurso que dio Putin el día de ayer, pues todo indica que la guerra va a seguir y todavía que va a implementar mucha más fuerza. Por su parte, Ucrania, pues están entrenando ahorita mismo a ucranianos en Alemania para utilizar estos tanques que les van a donar, ¿no? Pero por su parte Rusia está entrenando, ¿no? al ejército bielorruso, ¿no? El cual está latente esperando a que Rusia diga
entras al quite, ¿no? No, pues, y luego, ¿qué? O sea, si entra Bielorrusia, pues ya van a entrar los otros, ¿no? O sea, porque ahorita hemos estado nada más en el papel Rusia contra Ucrania. Ya lo que pasa atrás, pues es como, sí, ahí Estados Unidos y los demás, pues dándole las armas y ya, pero ellos se dan solitos en la torre. Que me imagino, aquí me corregirás, Manuel, es lo que ha estado pues un poco ayudando a Ucrania, sí, para resistir toda la agresión rusa. Y segundo, evitando que esto escale a un nivel mucho mayor. Sí, de hecho, yo diría que si nos vamos a los orígenes de este conflicto, tiene mucho que ver con el equilibrio de fuerzas que se quería entre Rusia y la Unión Europea, por un lado, y por otro, desde luego, Estados Unidos con la OTAN. Rusia estaba creciendo mucho en su poderío y había que pararlo de alguna forma. Estaba convirtiéndose en el gran abastecedor de energéticos a Europa y había que detenerlo. ¿Y cuál era la forma? Bueno, pues la forma era aprovechar algo que ofendía mucho a Rusia y que desde luego cambiaba el equilibrio de poder, que era, bueno, pues que Ucrania entrara, uno, en la Unión Europea y dos, en la OTAN, cuando había un acuerdo previo. ¿Pero estamos hablando de la OTAN, 2014 más o menos? Por ahí más o menos, venía un poco de atrás incluso, donde se había acordado que los países que hacían frontera con Rusia no estuvieran dentro de la OTAN. Finalmente, esto no ocurre. También, desde luego, Ucrania pide su ingreso a la Unión Europea. Sabían que iba Ucrania a pedir su ingreso a la OTAN y entonces en ese momento es cuando Rusia lleva a cabo su invasión a Ucrania con un objetivo muy simple. En principio, él decía, bueno, proteger a los prorrusos que viven en Ucrania, sobre todo en la zona fronteriza, y a partir de ahí se inicia el conflicto. Y eso le viene muy bien a Estados Unidos, le viene muy bien también a algunas empresas norteamericanas y de los cárteles petroleros, por ejemplo, Exxon y Shell. Entre Exxon obtuvo más ganancias con esta guerra que todo lo que recibimos de remesas los mexicanos en un año récord. Es decir, la Exxon en este año de guerra, por el aumento de los precios del petróleo, acumuló ganancias por 55,000 millones de dólares. ¿No le conviene que sigan esa guerra? Claro. Y siempre hay ganadores, ¿no? En cualquier tipo de conflicto y de guerra. Claro, y además se volvieron abastecedores también de la Unión Europea. En fin, les conviene. Y por otro lado, también hay otro tercer beneficiado, no solamente Estados Unidos y estas grandes compañías, sino también China, que China se convierte en el gran mediador y el gran poder hegemónico a nivel mundial, puesto que las exportaciones de China a Rusia han aumentado alrededor de un 40%, mientras que las exportaciones también de Rusia a China han aumentado de manera considerable. ¿Si ves que entre Rusia y China se está armando como una especie de bloque de contención hacia Estados Unidos y Occidente en general? Pues ideológicamente parecería que sí. Okay. En la práctica no estoy tan seguro. De hecho, se espera que ahora en la visita de Xi Jinping a Rusia se proponga un plan de paz, ¿no? Para iniciar quizá en un primer momento el cese al fuego, ¿no? Que sería lo más ideal, y eventualmente concluir con esta agresión. Siguiendo el argumento del doctor, pues claro que hay países beneficiados. China y la India también es otro de los países beneficiados. Además de lo que ya habían señalado, pues por el simple hecho de que están comprándole a Rusia petróleo, gas, carbón a un precio mucho más asequible, ¿no? Pues producto de que Rusia decide cerrar el flujo de la venta de estos productos que son de primera necesidad a la Unión Europea y otros países del orbe, creando esta inflación de la que ya también nos hablaba el doctor. Entonces, ves que al menos en la práctica se va a hacer más como China, como seas, como funcionando como el mediador de, pues ya vamos a parar, ¿no? O sea, ya estuvo bueno un añito, ya hiciste tu relajo, vamos de regreso a lo que esperaban. ¿Por ahí va? Pues sí, o sea, la idea es que China sea un mediador, pero hace poco también se acaba de anunciar la eventual visita del presidente brasileño, Lula da Silva,
a Ucrania, porque también tiene la idea de presentar un plan de pacificación, ¿no? Entonces yo creo que a la gran mayoría de los países les conviene que este conflicto termine. ¿Por qué? Porque ha provocado inflación, ha provocado el alza de los precios, ha provocado desabasto de energéticos, pero sobre todo ha provocado la pérdida de decenas de miles de personas, más de, no sé, 15 millones de personas desplazadas de Ucrania. Tan solo a la Unión Europea han ingresado más de 5 millones, ¿no? Solicitando refugio por el miedo a perder la vida en el territorio. Entonces, digamos, si nosotros ponemos en una balanza lo que se ha perdido con lo que ha ganado Rusia, yo creo que se ha perdido mucho más de lo que ha ganado. Y esto es una falla, un cálculo fallido del presidente Putin. Para ello creo, Manuel, que pues ya no tiene de otra Putin, ¿no? O sea, ya se metió en este rollo, ya va a cumplir un año en invertirle millones y millones de rublos en todo este asunto, pérdidas de ciudadanos rusos, y como que decir así de, bueno, pues ya la regamos, mano, no pudimos, vámonos para atrás. No lo va a hacer jamás. Eso no lo va a hacer, eso no lo va a hacer, y él está presionando. Yo creo que ni él ni ningún líder del mundo, o sea, porque sí decirte como, bueno, fue sin querer, un año después de todo este rollo, pues sí dices como, bueno, chingado. No, desde luego que no, Carlos. Por un lado, ya obtuvo una serie de territorios que le interesaban para que en caso de que Ucrania ingrese en la Unión Europea o incluso en el extremo de que ingresara a la OTAN, ya tuvo un cordón sanitario ahí con una serie de territorios del Donetsk, Donbass, etcétera. Es toda la parte este, ¿no? Toda la parte ¿no? Para protegerse y de esa manera establecer pues una línea de prevención frente a la OTAN. Ya obtuvo eso. Pero, desde luego, a nadie le interesa, ni su propio prestigio político quedaría bien si no consigue obtener una serie de ventajas en esta invasión a la que le ha invertido mucho. Así que, desde luego, necesita más. Necesita por lo menos compromisos de neutralidad de Ucrania, necesita... Bueno, garantías, ¿no? Porque si habían dicho que sí va a haber... Y al final no pasó, pues... Bueno, esa sería la victoria claro, de Putin, ¿no? Necesita también al mismo tiempo que nuevamente se vuelvan a establecer algún tipo de vínculos para poder llevar los energéticos a la Unión Europea, que era una base importante de sus ingresos, y desde luego volver a recuperarse él como en su liderazgo político. Él estaba muy alto en su liderazgo político antes de la invasión a Ucrania. En este momento ya empieza a ser cuestionado, no solamente afuera, sino al interior de Rusia, y yo creo que en ese sentido requiere que en un momento dado obtenga por lo menos alguna ganancia de esto para poder llegar a un acuerdo de paz. Joel, ¿cómo se vería este acuerdo de paz? O sea, ¿cómo ves que se podría pintar como una ganancia para todos el cese al fuego? Pues lo ideal sería esto de ganar, ¿no? Que se escucha tan idealista, ¿no? Lo cual lo veo muy difícil. Como bien dice el doctor también, Rusia tendría que obtener ciertos beneficios, como por ejemplo que Ucrania opte por no ingresar a la OTAN, que no se le permita a los países nórdicos ingresar a la OTAN, que los ejércitos o las fuerzas que están no solo en Europa del Este, sino en Europa Central y en los países bálticos también se retiren, porque Rusia lo considera como una amenaza a su soberanía y a su integridad territorial, ¿no? Razón por la cual lanzaron esto que ellos llaman Operación Militar Especial, ¿no? Dentro de su argot, ¿no? Que yo insisto es una agresión plena y una violación flagrante al derecho internacional público, lo cual también quiero aclarar, no es que yo diga que toda la culpa la tiene Rusia. Históricamente ha habido momentos de inflexión que han llevado a que esto suceda, ¿no? Pero yo creo que no hay que enfocarnos tanto en lo que pasó, sino más bien hay que ver cuál es la forma más idónea de resolver el conflicto, sobre todo garantizando la soberanía, la integridad territorial de Ucrania, garantizando la pacificación, el cese al fuego, ¿no? Y también pues la vida, ¿no? de las personas ucranianas. Idealmente un acuerdo de paz sería lo más viable. El presidente Macron ya ha intentado en un primer momento ser el mediador, ¿no? Incluso Erdogan también. Sí, hemos tenido incluso propuestas del gobierno mexicano que no mencionaré aquí, pero que no fueron nada fructíferas, ¿no? Pero bueno, pues también hemos tenido la postura mexicana en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad el año pasado, mientras se fue miembro no permanente. Es decir, la comunidad internacional está consciente de los problemas que esto conlleva,
¿no? Y la Unión Europea yo creo que también es uno de los actores internacionales que más se ha visto afectados. Y si bien todos los estados han estado, digamos, de acuerdo en ciertos momentos, ahorita en este momento se está discutiendo un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que idealmente tendría que entrar en vigor el viernes, que se cumple un año del inicio de las hostilidades, pero no se llega a un acuerdo porque ya hay estados que vieron que estas sanciones, en vez de castigar a Rusia, ¿no?, le está haciendo daño a su propia economía. Es que sabes que ahorita que me empecé como a pensar en posibles soluciones, mucho vi que ni siquiera por la intervención del presidente de Francia ni el de Turquía no se llega a un acuerdo porque al final pues Ucrania quiere que le regresen territorio y Rusia dice, no, pues esto es mío, güey, pues hazlo como quieras, como pasó con Crimea. Por ahí yo creo que sí se va a romper las negociaciones porque ninguno de los dos va a querer ceder. Pero al final alguien lo va a tener que hacer. Si es que ya queremos terminar con este desgarriate, alguien lo va a tener que hacer. Todo pinta para que sea Ucrania. Y Occidente diga, sí, güey, ya déjale este rollo y nosotros te compensamos y lo que tú quieras. Lo que me preocupa es que una vez más, por segunda vez en menos de 10 años, le van a estar casi cediendo a Putin por una agresión que hizo primero en Crimea en 2014 y ahora en la parte en el Donbass ucraniano. Van a consentirle, digamos, su berrinchito y ya lo van a dejar hacer él, ¿no? Me preocupa, bueno, Manuel. Estoy preocupado. Yo le daría un poco la vuelta. Tiene razón. Y en realidad no era un berrinche de inicio. Ahora sí ya se convirtió en una cuestión más personal, ¿no? Más de prestigio que otra cosa. Pero yo le daría la vuelta, más que Rusia, porque Rusia se ha sostenido en su economía a un costo muy alto, desde luego, y es muy probable que si esto se prolonga uno o 2 años más, pues desde luego Rusia se vea mucho más afectada. Pero el problema fundamental va a ser Ucrania. Ucrania no es un país con una democracia consolidada. Los países ucranianos, si revisan un poco el sistema político, aparecen y desaparecen como por arte de magia. Cada presidente que ha llegado al poder en Ucrania ha sido con un partido político nuevo o casi nuevo que al poco tiempo, de acuerdo al éxito o fracaso del presidente, va desapareciendo. Ucrania está teniendo un aumento de su deuda externa y de su deuda interna, desde luego, pero el peso fundamental de su deuda externa está creciendo a niveles impagables. Igual, un tema de deuda casi de acuerdo, ¿no? O sea, pues, güey, yo te mandé tanques, ¿qué pex? Sí, pero alguien va a tener que pagarlo. Cuando estaba escuchando ahí algunos de los cortos sobre este tema, donde agradecían la ayuda europea, bueno, pueden agradecerla ahorita, ¿no?, de inicio, pero después hay que pagarla. ¿Y cuánto dinero más le va a querer meter Estados Unidos? ¿Cuánto dinero más le va a querer meter la Unión Europea? ¿Y cuál es el costo que están dispuestos a asumir cada uno de ellos del desgaste de toda esta guerra, que puede tener finales imprevistos o situaciones imprevistas, como ocurrió con esta suspensión del acuerdo de START 3, si mal no recuerdo, en donde, bueno, pues ellos dicen, vamos a seguir la carrera armamentista. No lo dicen de esa manera, porque hay límites, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, vamos a seguir entonces nosotros rearmándonos de cara al futuro si ustedes no paran esto. Entonces yo diría, el costo va a ser más fuerte cada vez también, no solamente para Rusia, sino para Estados Unidos, para los europeos. Y el gran beneficiado de todo esto, lo acaba de decir el doctor Joel hace un momento, pues son China, por un lado, 2, la India, 3, Corea del Sur y algunos países de Asia, incluido Japón, que reciben petróleo y gas barato, ¿sí? Y que, bueno, pues se están beneficiando porque exportan a Rusia, están incrementando sus exportaciones y el resto no se está viendo beneficiado. Ahorita que lo dijiste, Manuel, me acordé que en algún punto dije, puta, pues, ¿cuánto más le van a meter los países de Occidente, güey? O sea, porque son millones y millones de dólares y va a haber un momento en que la gente de cada uno de esos países va a decir, oye, pues ya no, o sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar manteniendo esta bola de belicosos, ¿no?, allá en Ucrania? Entonces,
yo creo que por ahí también, Joel, no sé si tú cómo lo veas, en algún punto, si llega a darse ese escenario, que no sé qué tan lejos esté, porque al menos por lo pronto, pues en Estados Unidos yo creo que sí le van a seguir metiendo billete, pero ellos no pueden mantenerlo solos, ¿no? Ellos no están en esa posición. Si llega a pasar que los países europeos y Estados Unidos empiezan como a retirar o al menos a reducir el apoyo que le den a Ucrania, chance ahí es donde se puede dar este escenario donde Ucrania diga, pues ya ni modo, güey, o sea, ya no puedo solo, vamos a negociar. ¿No? Sí, o sea, eso puede pasar y quizás sea uno de los escenarios más probables, ¿no? Porque pues es como pasaba con las tropas en Irak y Afganistán. El pueblo llega en el momento en el que dice, ya estamos cansados de seguir manteniendo algo que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Y en este caso, pues es algo que no está ni siquiera cerca del territorio estadounidense, ¿no? Es una guerra que está lejos. La Unión Europea... Una guerra de proxy con Rusia, ¿no? Sí, y la Unión Europea, digamos, pues sí es, digamos, se ve más es que ellos tienen más afectada. yo siento que sí, ellos tienen más skin in the game, ¿no? O sea, más bueno, les importa más, Claro, que esto de asunto termine que a Estados Unidos. Ellos están ahí como porque sienten la policía del mundo, nada más. sí, no, a Estados Unidos le conviene que Rusia se debilite. O sea, siempre ha sido esta pugna histórica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y nos encontramos con diferentes autoras y autores que hablan de una Guerra Fría 2.0, pero también habemos quienes pensamos que a lo mejor hay una multipolaridad desorganizada, así lo llamó el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, en diciembre. Estamos ante una multipolaridad desorganizada, hay muchos polos de poder, ¿no? Lo cual pues también tiene repercusiones muy, muy importantes. La Unión Europea ha gastado miles de millones de euros, pero no solo en armamento, y eso creo que es muy importante, en asistencia humanitaria, ¿no? Y ahí es donde yo le doy a la Unión Europea, digamos, un punto muy importante porque ha activado una directiva histórica, ¿no? Para pedirle a los Estados miembros que acojan a las personas que huyen del territorio ucraniano, que les den asistencia social, que les den trabajo a las niñas y niños, educación, alimento, vivienda. Digamos, no todo se ha destinado a cuestiones militares. Obviamente las cuestiones militares, porque estamos ante una agresión, ¿no? Que ha trascendido fronteras, pues es lo que más llama la atención. Pero hay una ayuda humanitaria muy importante, ¿no? Que están recibiendo las y los ucranianos, que esperemos que eso no termine, ¿no? Porque aun cuando termine esta agresión y se acabe el conflicto, el costo que se tiene que cubrir es muy alto y va a tener un impacto en la economía ucraniana durante muchos y muchos años. Hay países que desde la Segunda Guerra Mundial o desde otros momentos coyunturales de la historia del siglo XX siguen pagando, ¿no? Los altos costos derivados de las agresiones, ¿no? Entonces, Ucrania sin duda es la principal perdedora, pero lo que me preocupa es del discurso de Putin del día de ayer, que él en ningún momento está, digamos, asumiendo los costos de lo que está pasando. O sea, él inició su intervención diciendo es culpa de Occidente, ¿no? Es culpa de ellos esta agresión. Occidente está haciendo lo peor para las economías del mundo, pero no solo para las economías, para las sociedades. Atacó a la comunidad LGBTIQ+, habló hasta de pederastia, ¿no? Se salió precisamente, bueno, no se salió de este acuerdo de desarme nuclear, sino que suspendió temporalmente su implementación, ¿no? Argumentando que la OTAN pues no ha vigilado a los países en cuestiones nucleares, ¿no? Entonces, digamos, pues son muchos los factores que al menos dicen que en unos meses no va a terminar el conflicto y yo creo que va a escalar. Sí, yo también estaba esperando que nada más fuera poquito, mano, pero bueno, en eso nos estamos midiendo. Vamos a ir a un corte, regresamos con más con el doctor Manuel, el doctor Joel, con más de este asunto de la guerra en Ucrania. De regreso con Manuel y con Joel, ya para dar una especie de cierre, ¿no? A toda esta discusión que ya nos fuimos hasta por las ramas, mano. Pero pues, para manera de conclusión, mi estimado doctor Manuel, ¿cuántos años más nos vamos a aventar esto? Ojalá tuviéramos una bola de cristal para ver cómo estar. Fuera de WhatsApp, pero el tema de la perspectiva, o sea, para cómo estás viendo el escenario y qué pudiera pasar, digamos, en los próximos meses, van a seguir todo el mundo apoyando a Ucrania hasta el fin del mundo, un acuerdo de paz se ve en el horizonte, o sea, como por dónde estamos en este terreno. Yo creo que va a haber un acuerdo de paz, no va a ser pronto, a lo mejor todavía tenemos, yo espero que no tanto, pero un año de guerra, otro año más. Pero yo estoy convencido de que Estados Unidos, por ejemplo, logró sus objetivos, logró que
Europa volviera otra vez su vista a los Estados Unidos y a necesitar de los Estados Unidos. Por lo tanto, recuperó el liderazgo en Europa y lo que podríamos decir como el mundo occidental. Segundo, hizo que Rusia se desprestigiara, hizo que Rusia a los ojos del resto de cierta parte del mundo, ¿no? No, y la realidad, el PIB de Rusia ha bajado de una manera considerable y se cree que en el próximo año, si la guerra continúa, bajará de una forma mucho más fuerte. Ha tenido que estarse sosteniendo con una venta de gas y de petróleo hacia los países asiáticos a niveles de precio mucho más bajos. No tiene un gran poder adquisitivo en este momento frente al mundo occidental, frente a la Unión Europea, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que es real que Rusia va a necesitar algunos años para poder recuperarse, aunque terminara la guerra hoy mismo. Estados Unidos también ha hecho que, desde luego, la dependencia de Europa con respecto a Rusia desde el punto de vista energético, comercial, etcétera, se viera muy mermada, que se voltearan hacia los Estados Unidos para que nuevamente fuera su abastecedor. Y creo que ya de aquí para adelante, en un año más de guerra, ya sería un gasto demasiado alto para los beneficios que pueden obtener. Y, sin embargo, pues van a perder mucho terreno en relación a otros países que están emergiendo, como es el caso de China, que ya está convirtiendo en una superpotencia mundial, ya es una superpotencia mundial, pero está creciendo todavía más. Y este conflicto con Rusia es algo que no la ha desgastado, sino que al contrario la ha fortalecido. Viene la India también empujando muy fuerte y se está beneficiando de esto. Ya la India tiene más población que China y con un sistema económico mucho más dinámico. Así que Estados Unidos, si continúa con esto, se verá afectado en su economía y por lo tanto yo creo que cuando más un año y a partir de ahí van a tener que ir buscando ciertos consensos, a lo mejor no negociando Rusia con Ucrania, sino negociando Rusia con Estados Unidos, que esa es la perspectiva real de fin del conflicto. ¿Cómo ves así el final de este rollo? Al menos de dónde estamos y qué es lo que podemos esperar en los próximos meses. Pues yo también coincido en que no va a ser Rusia y Ucrania quienes se sienten en la mesa de negociación. En Estados Unidos pues no tarda en entrar en campañas electorales con un Donald Trump, ¿no?, que está pisando fuerte, ¿no? Entonces también Biden tiene que valorar, ¿no?, el costo político que puede tener, dar continuidad a este apoyo, ¿no?, económico, político, incluso social. Trump eso lo puede usar como para de campaña de esto es una tontería, ¿cómo es posible?, ¿no? Por supuesto, pero por ejemplo, el retirar a las tropas de Afganistán, que se pensó que iba a ser algo que le iba a jugar a su favor, fue algo que le jugó en contra, ¿no? Sobre todo con aquellos que enarbolan los valores republicanos, ¿no? Sí. Entonces también yo creo que eso es algo muy interesante. La Unión Europea también se vienen elecciones en muchos estados muy fuertes. En la Unión Europea hay mucho brote de nacionalismo, ¿no?, de euroescepticismo, de eurofobia. Entonces, muchos jefes de Estado van a comenzar a poner más resistencia en las instituciones europeas cuando se quieran dar apoyos a Ucrania, ¿no? Ya lo está haciendo Erdogan en Hungría, ¿no? Y poco a poco lo van a ir haciendo los demás jefes de Estado. ¿Por qué? Porque estos apoyos salen del dinero de los Estados miembros a costa de la ciudadanía, ¿no? Y al final la ciudadanía, ¿qué es para ellos? Votos, ¿no? Entonces, de alguna forma están también desgastando su imagen política, sobre todo si no se logra resolver el conflicto y si no es precisamente la Unión Europea quien juega como mediadora, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver que el costo, ¿no? Pero al final sí estamos viendo que se van a sentar Estados Unidos y Rusia, pues sí es como una especie de guerra fría, ¿no? Sí, desde luego. Y eso, digo, o sea, a lo mejor un poco más chiquita, menos escandalosa, pero más o menos la onda. Lo comentaba el doctor Joel hace un rato. Es decir, Estados Unidos siempre busca a un enemigo común frente al cual poder recuperar el liderazgo mundial y verlo como un enemigo, como un ente muy agresivo frente al cual es necesario protegerlos. Y bueno, pues desde luego esa parte
creo que va a jugar un papel muy importante porque Ucrania no tiene capacidad para negociar con Rusia. Entre Zelensky y Putin no se van a poder ni ver, ni le interesa a Putin negociar con él. Sí, la guerra no es con él, ¿no? La guerra es contra Estados Unidos, ¿no? Con la Unión Europea y sus posibilidades de crecimiento. Así que finalmente, ¿es una guerra fría? Sí, es una guerra fría, y los que deben de resolverlo es, desde luego, Estados Unidos y Rusia. Los mediadores ya serán. Manuel Martínez, justo siempre un absoluto placer tenerte por acá, y al doctor Joel, que es la primera vez que viene con nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí conmigo, sí. pues, ahí Joel Peña con todos ustedes, aquí en Palitos y Bolitas. Bienvenidos, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos con más.